Vamos a comenzar entonces con la primera clase de mejoramiento genético. Como ya saben, materia de cuarto año de la carrera de Ingeniería Agronómica. En primer lugar, vamos a hacer, antes de comenzar con los contenidos, una introducción en cuanto a cuestiones importantes a tener en cuenta como futuros colegas, como futuros profesionales ingenieros agrónomos. El mejoramiento genético y la creación de variedades fitogenéticas es una especialidad que tiene competencia profesional exclusiva del ingeniero agrónomo. Este campo disciplinar es eminentemente agronómico y está ligado a la producción de semillas. La ley 20.247, que es la ley de semillas y creaciones fitogenéticas, que es la ley que da todo el marco regulatorio para la actividad de producción de semillas, ¿sí? Es el que da la inscripción de cultivares, ¿sí? También define lo que es semillas, da el marco regulatorio de toda la producción e inscripción de cultivares, como acabamos de decir, establece en uno de sus artículos que las empresas agropecuarias, que criaderos y semilleros, tiene que estar al frente un ingeniero agrónomo. Esto es un concepto y es muy importante que ustedes, como futuros profesionales, tienen que saber para poder defender en base a su idoneidad que este es un campo profesional exclusivo del ingeniero agrónomo. ¿Qué son entonces estas empresas agropecuarias? Un criadero es donde se dedica a la creación, a la obtención y a la multiplicación de estos nuevos cultivares, de estas creaciones fitogenéticas. Mientras que un semillero es la empresa agropecuaria que solamente se dedica a la multiplicación de los cultivares, es decir, el criadero obtiene estas nuevas variedades y puede a través de convenios con los semilleros para poder hacer la multiplicación de estos cultivares. ¿Sí? Bueno, sencillamente, ¿qué vamos a estudiar en esta materia? ¿Qué vamos a poder aprender a resolver en esta materia? A partir del conocimiento de una problemática, es decir, hacemos un diagnóstico de alguna problemática en la producción agropecuaria, en el campo agronómico, vamos a aprender a realizar un proyecto de mejoramiento para un determinado cultivo, vamos a desarrollar cada una de las etapas de este proyecto hasta llegar a la obtención de un nuevo cultivar que justamente va a dar la solución para superar esta problemática que hemos diagnosticado, ¿sí? Es decir, que ha sido objeto de mejora, que se ha planteado como el objetivo de mejora. O sea que nosotros en esta materia vamos a aprender y a adquirir las herramientas para manejar las técnicas y los métodos que apunten a la obtención de semillas genéticas. Entonces, de una manera muy sencilla y muy simple, vamos a dar un pantallazo de cómo se programaría, cómo es la programación de un trabajo de mejoramiento. ¿Cuáles serían los pasos o las etapas? En primer lugar, hay que definir cuáles son los objetivos, que es lo que acabamos de decir. Un objetivo muy claro, muy preciso en cuanto a cuál es el problema que queremos resolver con nuestra nueva variedad. Tenemos que saber, como en cualquier otro estudio científico, tenemos que saber si ya hay algún trabajo previo que esté relacionado con la temática que nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar en la celeridad, es decir, nos va a dar información valiosa para no partir de cero, ¿sí? Luego tenemos que conocer muy bien el material vegetal, o sea, la planta con la cual, el cultivo con el que nosotros vamos a trabajar. Hay que conocer muy bien
todas las cuestiones del cultivo, todas las cuestiones agronómicas, todas las cuestiones de manejo para ese cultivo. Un factor muy importante también es la biología floral y el tipo de reproducción, todos los factores reproductivos de ese cultivo, porque ustedes ya van a ver que no es lo mismo trabajar, cuando veamos el tema de método de mejoramiento, vamos a tener que los dividimos en cuanto a especies alógamas y especies autógamas, ¿sí? Porque una especie autógama, que es aquella que se autofecunda, va a tener una metodología de trabajo distinto a una especie alógama que tiene una polinización cruzada, ¿sí? Eso da características propias a cada una de estas plantas. Entonces es muy importante conocer dentro del cultivo con el que vamos a trabajar, dentro de la especie con la que vamos a trabajar, qué tipo de reproducción tiene, si tiene problemas de incompatibilidad, si tiene problemas de androesterilidad. Es decir, es un punto muy importante a considerar los factores reproductivos. Obviamente que también tenemos que considerar todo lo que son los aspectos genéticos, ¿sí? Con respecto al carácter o a las características que nosotros queremos, con las que tenemos que trabajar. Sobre todo esto, que está muy resumido, vamos a elegir el programa, vamos a tener en cuenta sobre esta base para elegir el programa de mejoramiento a emplear. Entonces, como dijimos, que el mejoramiento genético o fitomejoramiento es un campo eminentemente agronómico. Al frente del trabajo tiene que estar un ingeniero agrónomo. ¿Por qué? Porque el ingeniero agrónomo es el que posee el conocimiento para poder diagnosticar qué problema hay, definir e identificar todo lo que hace a esa problemática y en función a esto va a poder proyectar un programa de mejoramiento para un cultivo. Pero obviamente que el ingeniero agrónomo no va a trabajar solo, ¿sí? Sino que trabaja con un equipo interdisciplinario, en donde están los otros especialistas. Van a trabajar genetistas, fisiólogos, entomólogos, fitopatólogos, estadísticos, economistas, es decir, es un campo en el que se va a trabajar interdisciplinariamente. Bueno, luego de esta breve introducción, vamos a pasar directamente al primer capítulo para establecer cuál es el objeto de la mejora genética vegetal y cuáles son las bases científicas del mejoramiento genético vegetal. Haciendo una resumida historia, vamos a decir que el mejoramiento vegetal podemos decir que se inició desde el momento mismo que el hombre, ¿sí?, cambia su hábito de nómade y de la recolección según sus necesidades para su subsistencia, pasa a una agricultura que en un principio naciente. Entonces, él, al seleccionar las mejores plantas y luego multiplicarlas para su propio beneficio, es como diríamos que fue el mejoramiento incipiente, o sea que la selección que realizaba este hombre, este agricultor podríamos decir también, se convirtió en el primer método de mejoramiento. Pasado el tiempo y con el redescubrimiento de las leyes de Mendel en el año 1900 aproximadamente, ya se inicia una etapa de fitomejoramiento en el que se dan las bases científicas, o sea, las leyes de Mendel dan las bases científicas que sustentan el mejoramiento vegetal para poder seleccionar los mejores genotipos en esas poblaciones y de esa manera planear y formar los nuevos genotipos, pero aprovechando también la variabilidad disponible. Y como una distinción, porque fíjense, en el año 1941, un microbiólogo danés, Jost
ya antes inclusive del descubrimiento de la estructura del ADN, que aproximadamente fue en el año 1953, una década antes, ya este científico acuñó el término de ingeniería genética sin saber, ¿sí? Pero ya hablaba de ingeniería genética para designar esa idea de que escribiendo directamente la información en las células se podían modificar sus funciones. Bueno, podemos entonces decir que el mejoramiento genético vegetal comprende toda una síntesis de conocimientos en cuanto a conceptos estadísticos, tiene una metodología experimental y un conocimiento fundamentado ¿en qué? En la estructura genética y reproductiva de las poblaciones vegetales. Haciendo un manejo adecuado de las diferentes estructuras poblacionales que justamente resultan de aplicar los métodos de selección, se puede mejorar en sus frecuencias génicas una población determinada. De esta manera, llegamos a obtener estas nuevas variedades, estos genotipos superiores. El mejoramiento genético vegetal, entonces, es considerado una ciencia que se basa en la observación, identificación, la descripción, la investigación experimental y la explicación teórica de fenómenos naturales. Pero además tiene toda una tecnología, o sea, una aplicación, una parte de aplicación de esa ciencia a objetivos tanto industriales como comerciales. Vamos a ver algunas definiciones, ya que en el tema justamente de dar definiciones de la materia, podemos decir que cada autor da su propia definición, ¿sí? Vamos a señalar las más importantes, las que podemos nosotros manejar. Define entonces al mejoramiento genético vegetal como Feldman en 1965 lo define como el arte y ciencia permitiendo cambiar y mejorar la herencia de las plantas. Allard, una década más tarde, define al mejoramiento genético vegetal como el arte y la ciencia de cambiar genéticamente las plantas, ¿sí? Esto está en su libro de principios de mejoramiento genético, que es un libro cabecera de la materia, ¿sí? Luego, una definición más reciente de Bernardo en el año 2002 dice que el mejoramiento genético es la ciencia, el arte y el negocio de mejorar las plantas para el beneficio humano. Es decir, que con respecto a las definiciones anteriormente mencionadas, ya este autor agrega el tema de negocio, ¿sí? Es la parte o la fase económica. Y una definición, para dar una más, que es la que se ve en la Universidad de Córdoba, en nuestra cátedra homónima, define el mejoramiento genético vegetal como una rama de la agricultura que apunta a manipular la herencia genética de las plantas para desarrollar nuevas y mejores variedades de plantas para el uso por la sociedad. Después de haber dado esta síntesis de varias definiciones, vamos a dar la definición que vamos a utilizar nosotros en nuestra materia, ¿sí? Entonces, el mejoramiento genético vegetal es una vasta disciplina científica de carácter tecnológico, o sea, de aplicación, cuyo objetivo es la obtención de formas cultivadas superiores a las ya existentes para un determinado ambiente, con el propósito de lograr una mayor y más eficiente producción en cantidad, sanidad y calidad, bajo un sistema productivo sustentable.
vamos a desglosar entonces esta definición, en donde está resaltado en color los puntos más importantes de esta definición. Entonces, una vasta disciplina científica, pero no solo científica, sino también de carácter tecnológico, es decir, es una ciencia aplicada también. El objetivo, dice, obtención de formas cultivadas superiores. ¿Qué quiere decir formas cultivadas superiores? Bueno, son formas, o sea, son plantas, ¿no es cierto?, que son eficientes transformadoras en los recursos naturales, ¿sí? Tanto el agua como la energía. ¿Y por qué dice superiores? Porque estas nuevas variedades quiere decir que superan, son mejores, tienen una mejor calidad o rendimiento o alguna característica que la hace superior a una variedad que ya existe, ¿sí? Un nuevo cultivar tiene que ser superior en alguna característica a lo que ya existe. Después habla para un determinado ambiente. Quiere decir que siempre está la relación de una determinada variedad o el nuevo cultivar que se va a lograr fruto de mejoramiento, está relacionado al ambiente en donde se va a distribuir. Y aquí tenemos que referir que justamente cuando hablamos de ambiente, no solo vamos a hablar o estamos hablando de factores ambientales naturales como el suelo y el clima, sino que también el ambiente es lo que hace referencia a ese ambiente tecnológico, es decir, al creado por el hombre, al manejo que tiene ese cultivo, ¿sí? Porque ya vamos a ver que un objetivo, por ejemplo, específico en una nueva variedad es adaptar ese cultivo a un determinado, por ejemplo, un determinado manejo o una determinada cosecha mecánica, por ejemplo. Entonces, siempre está la relación de obtener esa forma cultivada superior en función al ambiente determinado en el que se va a distribuir. Cuando hablamos de cantidad, o sea que haya mayor y eficiente producción en cantidad, siempre nos estamos refiriendo a mayor rendimiento, ya que sabemos que el rendimiento de las cosechas es un objetivo primordial del agricultor. Ya sea un agricultor chico, mediano, grande, siempre apunta a tener grandes rendimientos en sus cosechas, ¿sí? La calidad del producto. Cuando hablamos de calidad del producto, estamos hablando, como ya vamos a ver, por ejemplo, en lo que hace a características propias de esa especie, ¿sí? Como puede ser contenido de aceite de determinada granos, ¿sí? Es decir, una buena calidad de producto para esa especie específica, ¿sí? La sanidad, fundamental, ¿sí? La sanidad fundamental en este nuevo cultivar. Cuando hablamos de sanidad, estamos hablando justamente de que sea resistente tanto a plagas y enfermedades como puede ser también a factores adversos abióticos, por ejemplo, resistencia a la sequía o algún tipo de estrés, a la salinidad, ¿sí? Entonces, es muy importante también el aspecto de la sanidad. Y habla acá bajo un sistema productivo sustentable, es decir, que sea una producción sustentable, es decir, que preserve el medio ambiente, es decir, en el que se sustentable es en el que se minimiza el uso de los recursos naturales, ¿sí? Y tiene una implicancia económica. Bien. Entonces, en este esquema, o en este diagrama, vamos a resaltar lo más importante, digamos, del mejoramiento genético, ¿sí? Para poner énfasis en lo que es el mejoramiento genético. Por un lado decimos entonces que el mejoramiento genético es el arte y la ciencia, ¿sí? Cuando hablamos de arte, estamos diciendo que es una actividad que el hombre recrea, ¿sí? Con una práctica, mientras que ciencia
ya se refiere a un sistema que organiza y ordena el conocimiento a partir o a través de un método ya estructurado. Entonces, el mejoramiento es ambas cosas, es arte y ciencia. ¿De qué o para qué? Para alterar o modificar que la herencia genética de esa especie para obtener esas variedades agrícolas de mayor productividad. El mejoramiento genético también crea plantas superiores mejores, mejoradas. Con esto se logra que haya un mayor rendimiento o que esas especies o plantas superiores tengan un mayor rendimiento, tengan una mayor calidad, mayor resistencia a factores adversos, una mayor calidad nutricional. Entonces, integrando, o el mejoramiento genético integra muchas ciencias, ¿sí? Porque de esta manera va a generar una tecnología limpia, es decir, es una tecnología que no daña al medio ambiente, ¿sí? Para obtener cultivos acordes a necesidades locales, ¿sí? Y todo esto permite garantizar, o el objetivo final es la seguridad alimentaria, es decir, la disponibilidad y el acceso a los alimentos de todas las personas, ¿sí? Esa es la seguridad alimentaria. Bien. Bueno, vamos a pasar a ver los objetivos del mejoramiento genético vegetal, ¿sí? Apunta a mejorar características de la planta, ¿para qué? Para que sean deseables tanto agronómica como económicamente. Es decir, que un objetivo principal es desarrollar variedades mejores y que serán comercialmente exitosas, ¿sí? Es decir, más rentables para los productores. Pero además pueden existir objetivos específicos, ¿sí? Para un determinado lugar o localidad, que dependerá justamente de las condiciones ambientales y económicas, que nos van a determinar estos objetivos específicos en esa nueva variedad lograda que tenemos que llegar. O sea que este aumento de la productividad mediante la obtención de formas cultivadas superiores a las ya existentes, que ya explicamos, para un determinado ambiente, es la obtención de un cultivar o variedad agrícola, ¿sí? Entonces, ese genotipo superior es un cultivar, o se denomina cultivar o variedad agrícola. Es una creación fitogenética, es decir, es una obra de ingeniería de las aplicaciones de la genética, es decir, tiene todo un trabajo desarrollado hasta llegar a ese nuevo cultivar o a esa nueva variedad agrícola. Y acá siempre trato de resaltar que no hay que confundir lo que es esta variedad agrícola con lo que es una variedad botánica. La variedad botánica tiene una acepción de taxón botánico o sistemático, que está relacionada a una especiación de los vegetales, ¿sí? Tiene que ver con la taxonomía. Mientras que una variedad agrícola, como dice acá, es una creación fitotécnica, ¿sí? Tiene todo un proceso de mejoramiento hasta llegar a esa variedad o nuevo cultivar. Vamos a definir entonces qué es un cultivar o una variedad agrícola. Es un grupo homogéneo de individuos de una especie que tiene una constitución genética específica, que se reproduce manteniendo constante la fidelidad de sus características heredables y que ha sido obtenida por un método de mejora genética, ¿sí? Esa es entonces la definición de lo que es un cultivar o variedad agrícola. Entonces, ¿qué se observa en esta definición?
un criterio de homogeneidad genética, ¿sí? Es decir, hay uniformidad. Existe una constitución genética específica que le da a este nuevo cultivar esa homogeneidad genética. Ya vamos a ver que tenemos variedades que en algunos casos, especialmente en especies autógamas, una línea pura, vamos a ver lo que es un tipo de variedad que es un único genotipo, o sea que tendría una altísima homogeneidad genética, ¿sí? Una línea pura. O podemos tener otras variedades que son un conjunto de genotipos distintos, ¿sí? Pero que guardan siempre el criterio de homogeneidad genética. Y en cuanto a mantener la fidelidad, es decir, que esas características genéticas, ¿sí?, que nosotros mejoramos y que hemos conseguido, estas características genéticas heredables se tienen que transmitir por el propio sistema de reproducción que tenga este cultivo, se tienen que transmitir a su descendencia, tienen que transmitir de manera fiel y constante estas características, ¿sí? Es decir, que esa nueva variedad o cultivar obtenido por un método de mejora que tiene esta homogeneidad genética, ¿sí?, tiene que transmitir, cuando se vende esta nueva variedad, se comercializa a los productores, tiene que cumplir y transmitir en su descendencia todas las características con las cuales ha sido mejorada. El ciclo, el rendimiento, las cuestiones de calidad, color de fruto, etcétera. Todas las características que hemos conseguido en esa nueva variedad tienen que transmitirse fielmente y constante a la descendencia. Bien, tenemos acá la comparación, ¿por qué? Porque como estamos en definiciones y nosotros vamos a utilizar distintos tipos de bibliografía, vamos a dar la definición de variedad que da el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, ¿sí? Es decir, es una definición internacional y la que se utiliza universalmente, digamos, dada en este convenio internacional. ¿Y cómo define a variedad? La define como un conjunto de plantas pertenecientes a un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que pueda definirse por la expresión de sus características genéticas, distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de al menos uno de tales caracteres y que se propague como tal sin alteración. Entonces, para hacer la comparación, fuimos, ¿sí?, colocando con el mismo color ambas definiciones, en donde tienen la similitud. Entonces, si bien acá no habla de un grupo homogéneo de individuos, sino que habla de un conjunto de plantas, da un criterio de homogeneidad, ¿sí? Dice de una sola especie, ¿sí? Es decir, quiere decir dentro de una especie determinada. Pero lo más importante en esta definición es el punto de la distinguirse. Nuevamente acá aparece la distinción, es decir, lo que caracteriza a esa nueva variedad, lo que la hace diferente de otro cultivar, ¿sí? Luego, las distintas partes de esta definición tienen la misma, digamos, el mismo valor o el mismo concepto de la definición dada acá en la materia cultivar o variedad agrícola. Y también vamos, por último, dar también la definición de variedad agrícola por el autor español José Ignacio Cubero. ¿Por qué? Porque también, así como dijimos que Alar es un libro cabecera, el libro de Ignacio Cubero, que está en el aula virtual, porque está en versión digital, ustedes ahí lo pueden consultar,
También hace diferencia cuando define variedades agrícolas, ¿sí? Cubero define una variedad agrícola como una población de individuos de una cierta especie que se cultiva comercialmente, es decir, no es el concepto de variedad agrícola que hemos manejado nosotros, sino que él, cuando habla en su libro de variedad agrícola, está hablando o está abarcando a poblaciones primitivas o esas poblaciones antiguas, es decir, son lo que nosotros, ya vamos a ver, conocemos como variedades población, ¿sí? Es decir, que son esas variedades que se viene cultivando los productores, ¿sí? Sobre todo de cultivos de mediano desarrollo tecnológico. Entonces, esa variedad o esas poblaciones que tienen cierta uniformidad fenotípica y tienen, esta es una característica muy importante, que tienen una gran adaptación local, pero no tienen una inscripción o fiscalización, es decir, no tienen todo, no son una creación fitogenética, ¿sí? Porque no tienen todo ese trabajo que hemos dicho nosotros con el que llegamos a esta nueva variedad agrícola. Entonces, simplemente, para que no se confundan, cuando Ignacio Cuber en su libro habla de variedad agrícola, se está hablando de una población de individuos con una cierta especie que se cultiva comercialmente. ¿Mm? Mientras que cuando habla de cultivar simplemente es lo similar a lo que nosotros acabamos de definir anteriormente como variedad agrícola. Simplemente él habla de cultivares y son esos productos homogéneos, estables y registrados. Bien, entonces esta es una cuestión a tener en cuenta porque seguramente cuando estudien la materia, repasen y tomen este libro, tienen que saber cuándo habla de variedad agrícola y cuándo habla de cultivares. Bueno, ¿cuáles son entonces los principales objetivos del mejoramiento? En primer lugar, sí o sí tiene que estar el aumento de la producción, ¿sí? O sea, el objetivo principal, podríamos decir, es el mayor rendimiento de los cultivos, ¿sí? Y que todo esto está relacionado, obviamente, con el desarrollo de estos genotipos que sean más eficientes. Da un ejemplo de variedades híbridas de maíz. No es el único, ¿sí? Pero la resalta porque justamente estas variedades híbridas tienen una muy buena producción, altos rendimientos. En segundo lugar, decimos que un objetivo muy importante o principal también es el mejorar la calidad y el valor nutricional de ese cultivo, ¿sí? Es decir, que la calidad de un cultivo determina para qué o la idoneidad que tiene para el uso que va a hacer, en el uso que se le va a dar, ¿sí? En calidad o valor nutricional podemos hablar de la granulometría, del color, de las cualidades para hornear, que puede ser en trigo. Estamos hablando de tamaño, color y sabor de frutas, contenido de proteínas en cereales y leguminosas, es decir, es un objetivo muy importante o principal también la mejora de la calidad y el valor nutricional de ese producto, de ese cultivo, ¿sí? Y la mejora, la adaptación a factores adversos, es decir, que estamos hablando del aspecto sanitario de esta nueva variedad. Decir que entonces las variedades resistentes son un método más económico y conveniente ¿para qué? Para poder enfrentar tanto las enfermedades como las plagas, ¿sí? Estas variedades resistentes no solo es importante porque incrementan la producción, sino que también estabilizan la producción, ¿sí? Y en este punto, como creo que ya lo dije, no solo estamos hablando, cuando hablamos de factores adversos, no solo hablamos del origen biótico, que serían plagas y enfermedades, sino que también estamos hablando de factores abióticos, como la sequía, resistencia a la sequía, al frío, a falta del nitrógeno, etc. Con respecto a este punto de la obtención de resistencia,
a plagas y enfermedades, existe todo un capítulo dentro de la materia que vamos a desarrollar. Bien, y ahora podemos hablar de otros objetivos específicos. Es decir, que en todo programa de mejora, sí o sí tiene que estar lo que acabamos de ver. Mayor rendimiento, la sanidad fundamental y la calidad de ese cultivo, ¿sí? Eso siempre, nunca debe faltar en un programa de mejoramiento. Pero además podemos tener otros objetivos específicos, ¿sí? Vamos a ver solamente algunos de ellos. Por ejemplo, la adaptación a prácticas culturales, ¿sí? Es decir, cuando nosotros trabajamos en un determinado cultivo, como en ejemplo en sorgo, ¿sí? En donde se adaptó a los sorgos, a los ancestros, a las especies silvestres o a los primeros sorgos que eran de 3 a 4 metros de altura. Entonces se trabajó incorporando o consiguiendo, mejor dicho, genes de enanismo en sorgo, porque de esta manera se pudo adaptar al cultivo de sorgo a una cosecha mecánica y pudo pasar a ser un cultivo extensivo, es decir, se adaptó o se logró un programa de mejoramiento que adapte ese cultivo a una práctica cultural determinada, en este caso una cosecha mecánica. Otro ejemplo muy importante es en trigo. Se logró hacer trigos insensibles, es decir, que tengan adaptación a distintas exigencias fotoperiódicas. De esta manera se pudo llevar al trigo no solo desarrollado en zonas templadas, sino que se lo pudo cultivar a zonas tropicales, ¿sí? También, y esto también en trigo, los genes Norin, que también tienen que ver con el enanismo en trigo, y que se consiguió adaptar estas nuevas variedades de trigo a condiciones de alta fertilización, de riego, y de esa manera poder hacer un cultivo extensivo y de alta densidad, ¿sí? En este caso es justamente la conocida Revolución Verde, en donde trabajó el ingeniero agrónomo Norman Borlaug, que él inclusive fue Premio Nobel de la Paz. Él lo que hizo fue trabajar con trigo, entonces él logró poder adaptar al trigo, ¿sí?, a casi cualquier tipo de clima, a distintas altitudes y a distintas épocas de siembra, ¿sí? Es decir, que él trabajó de una manera de que fue seleccionando en distintos ambientes, ¿sí? Y pudo conseguir esta variedad de trigo en la que se pasó de rendimientos de 350 kilogramos por hectárea a 3.500 kilogramos por hectárea, porque esta variedad de trigo le permitió sembrar a altas densidades, ¿sí? Y justamente debido a esto consiguió el Premio Nobel de la Paz. Bien. Otros objetivos específicos puede ser la domesticación, es decir, transformar una especie silvestre en una especie cultivada, ¿sí? O sea, un objetivo en donde el hombre domestica una especie silvestre y la transforma en cultivada. Ya vamos a ver específicamente características de la domesticación, pero en esta transformación se van a ir perdiendo las características, sobre todo que están relacionadas a la supervivencia y a la rusticidad. Pero va perdiendo esto, pero se va ganando en calidad. La domesticación fue aplicada con mucho éxito en especies forrajeras y forestales principalmente. Otro objetivo específico es la resistencia a herbicidas, ¿sí? Tanto la resistencia a herbicidas como la resistencia a insectos se logra por técnicas de ingeniería genética o transformación genética.
mediante las cuales se transfiere a la planta genes. En un lugar para la resistencia a herbicidas, se transfieren genes que permiten degradar ciertos herbicidas. Ejemplo de esto son los cultivares Roundup Ready o RR, que son los cultivares resistentes a glifosato. ¿Sí? Y en cuanto a la resistencia a insectos, son los cultivares BT, porque provienen de la utilización de Bacillus thuringiensis, ¿sí? En su obtención. ¿Y qué es lo que se produce? Se incorporan genes que elaboran proteínas que son tóxicas a los insectos. Es decir, cuando las orugas, ¿sí? O las larvas comienzan a alimentarse de estos cultivos, mueren, se intoxican y mueren. Esos serían los cultivares BT. Toda esta parte de ingeniería genética o transformación genética, es decir, la obtención de organismos genéticamente modificados, van a desarrollar en un trabajo práctico específico para este tema. ¿Sí? Van a ver todos los métodos, los beneficios, los pros y los contras, digamos, de estas herramientas tan valiosas que es la ingeniería genética. Y como un último objetivo, pueden haber más, pero como un último objetivo específico importante es la obtención de idiotipos. ¿Qué es un idiotipo? Un idiotipo es una planta hipotética, ¿sí? Es una planta o un cultivo que es pensada previamente. Es decir, se describe en función a las características de acuerdo al objetivo, obviamente, de incrementar el rendimiento potencial. Es decir, que es un modelo ideal de planta para conseguir la más alta productividad. Entonces, no se hace de la selección dentro de esa variación existente o provocada. Es decir, si yo no tengo variabilidad, puedo conseguirla o fabricarla, sino que tengo que fabricar una planta previamente ideada o pensada. Es un modelo biológico que debe funcionar de una manera predecible en un ambiente también determinado, dando un rendimiento también predecible en función a los componentes ambientales. Es decir, ahora vamos a ver el ejemplo. ¿Qué significa que es un modelo hipotético? Justamente, en trigo tenemos el idiotipo Donald, que fue desarrollado en Australia, con el objetivo de obtener óptimas condiciones de cultivo para condiciones de alta fertilidad y de buena disponibilidad de agua. Si bien es un idiotipo que se trabajó en trigo, también se puede aplicar en cebada y arroz. Y entonces, ¿qué es lo que se idealizó? Se idealizó que este trigo, para que responda a estas características de alta fertilidad y buena disponibilidad de agua, debía reunir estas características. Tenía que tener una caña muy resistente al vuelco, ¿sí? Tenía que tener una espiga pesada, un tallo único y que se adapte a una fertilidad alta, es decir, que tenga alta fertilidad. Que sea una planta de trigo de altura semienana. Que tanto el tamaño y la disposición de las hojas tendrían que tener determinados ángulos, ¿sí? Para que de esta manera no se vea afectada la alta densidad del cultivo, es decir, tanto el tamaño como la disposición de las hojas erectas, para que nos permitan poner una alta densidad del cultivo y que no tape, digamos, no sombree las hojas basales, que cuando esto sucede pasan a ser parasíticas y no son beneficiosas, ¿sí? Entonces, se ideó también la cantidad o el número de hojas que tenían que tener, ¿sí? No debe haber más de las que pueda recibir luz, la luz solar, ¿sí? Que tenga un solo tallo esta planta del trigo, este cultivo. ¿Por qué? Porque al tener macollo, estos son competidores. En cuanto al tamaño de la espiga, tenía que tener un gran tamaño y con una sola arista. ¿Para qué? Para que haya una mayor superficie verde de la espiga.
y que sea fotosintetizadora, ¿sí? Y que haya un largo periodo de granación madurez. Entonces, estas son las características que se idearon o que debía reunirse para este idiotipo de trigo, ¿sí? Se idealiza, se hipotetiza, se calcula, se estudia y analiza y luego se comienza a trabajar para obtener ese idiotipo de justamente en ese trigo. Hay varios otros ejemplos, pero se señala como muy bien logrado el idiotipo de maíz, ¿sí? En el que se incorporó, se consiguió la lígula les, es decir, que es un maíz sin lígula y hoja erecta, y eso le permite adaptarse a lugares de consequía, ¿sí? Es decir, donde hay el factor limitante es el agua. Entonces, al no tener lígula, hay menor superficie de evaporación y lo mismo con la hoja erecta. Disminuye la evaporación. De esta manera, es más resistente a la sequía. En trigo existe otro idiotipo, que es el idiotipo Asana, que se utilizó en la India, en donde también, ¿qué es lo que se hipotetizó? ¿Cuáles son las características que debía reunir? Tenía que tener un tallo único, un gran número de flóculos de la espiga, las espigas ramificadas, un largo pedúnculo que está relacionado con la capacidad de bombeo de la planta, ¿sí? Que las hojas sean más horizontales para que capte agua de rocío a secano, por ejemplo, menor densidad, pero con menor competencia, y un gran desarrollo radical para que de esta manera la raíz dé mayor capacidad de exploración del suelo, ¿sí? Entonces, eso es un idiotipo. Se plantea primero qué se quiere, para qué lugar o para qué ambiente, para qué situación se quiere emplear esta nuevo cultivar y se va dando cada una de las características. Luego se buscará en el germoplasma, ¿sí? Donde se consigue y se comenzará a trabajar para obtener o llegar a reunir estas características en esa nueva variedad. Bueno, para terminar esta primera parte, vamos a dar entonces las bases científicas que tiene la mejora genética vegetal. Habíamos dicho que era una vasta disciplina científico-tecnológica, ¿sí? Entonces existen muchas disciplinas o muchas ciencias que coadyuvan a la mejora vegetal, ¿sí? Entonces tenemos ciencias o disciplinas que apoyan a la mejora vegetal, como es la química, la botánica, la fisiología, patología, ¿sí? Y acá una muy importante también, que es la estadística y la biometría, puesto que esta especialidad es muy importante en las evaluaciones que tenemos que ir haciendo en las distintas etapas cuando estamos trabajando en un método de mejora. Es decir, tenemos que para hacer los ensayos de estas nuevas variedades, tenemos que trabajar con diseños experimentales. Ustedes ya han visto en estadística, ¿sí? Y el diseño experimental, todos los métodos que se pueden o la variedad de métodos que hay para hacer las evaluaciones. Entonces, la biometría, específicamente los diseños experimentales, son de mucha utilidad en las evaluaciones que se tienen que ir haciendo en las distintas etapas en un plan de mejoramiento, ¿sí? Y luego tenemos principalmente, o sea, todas las ramas de la genética que fundamentan a la mejora vegetal, ¿sí? Entonces tenemos la genética molecular, que es la rama de la genética que estudia tanto la estructura y función de los genes a nivel molecular. La genética mendeliana, que es justamente la que es el conjunto de las leyes de Mendel que constituyen el fundamento de la genética, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el conjunto de reglas básicas
sobre la transmisión por herencia genética de los caracteres de padres a hijos. Fundamental la genética mendeliana. Es decir, da todas los conjuntos de reglas básicas, como acabamos de decir, de la herencia. La citogenética, que es el campo de la genética que comprende el estudio de la estructura y función y comportamiento de los cromosomas, ¿sí? Y luego la genética de poblaciones, que es la rama de la genética que estudia la composición genética de las poblaciones y los cambios que resultan de la intervención de factores evolutivos, ¿sí? Es decir, es muy importante también cada una de estas en su especialidad, ¿sí? Cada una de estas ramas de la genética, pero sobre todo la genética de poblaciones, porque nosotros vamos a trabajar con poblaciones de individuos, no con un individuo específico, sino con poblaciones. Entonces tenemos que conocer perfectamente la estructura de estas poblaciones a nivel justamente de la frecuencia génica, genotípicas, etcétera, que ya vamos a ir bien. Entonces, todas estas disciplinas, unas apoyan y otras fundamentan a la mejora genética vegetal. ¿Y qué habíamos dicho que era la mejora o cómo la definíamos? Como el arte y la ciencia de cambiar genéticamente las plantas, ¿sí? Es decir, de hacer una manipulación, podríamos decir, de los genes. Y acá tenemos entonces que hablar de 3 dimensiones. Una macro, una micro y una molecular, ¿sí? Esta manipulación de genes de macro, es decir, que nos estamos hablando del fenotípico, es decir, de la planta entera. Nosotros vamos a trabajar a nivel de fenotipo con una planta entera, ese es el nivel macro. El nivel micro es cuando vamos a trabajar a nivel de genes y cromosomas, es decir, hacer el estudio del tipo de herencia, ¿sí? De ese carácter, de ese gen también, y a nivel de cromosomas. Y a un nivel más detallado o más fino todavía, es cuando hacemos la manipulación directa del ADN, que es el nivel molecular que ya estamos hablando, estaríamos hablando de todas las herramientas o todo lo que es ingeniería genética. Entonces, todo esto nos da o genera métodos propios, que son de aplicación a los distintos caracteres, a las distintas especies y en distintos contextos, ¿sí? Y se refiere o está referidos a qué? A sistemas y técnicas de producción, a protección de cultivos, a la industria, al comercio y, en fin, a la calidad de vida de las personas. Entonces, todo esto va a tener repercusión, una mutua repercusión en esa obtención de las variedades mejoradas. Y estas variedades mejoradas, estos nuevos cultivares, luego de ser evaluadas, ¿sí? Tienen que ser multiplicadas a gran escala para ya convertirse en el material comercial, esas variedades comerciales que se van a entregar al mercado. Entonces, en este diagrama, ¿sí? Está planteado un conjunto muy grande, como ustedes pueden ver, es muy grande de las actividades tecnológicas que se vuelca a los cultivos para llegar a la obtención de esos cultivares, ¿sí? Entonces, vamos a ver, en este resumen se ve justamente que la mejora genética vegetal tiene muchos pasos, ¿sí? Y necesita de muchas actividades tecnológicas hasta poder llegar a esos nuevos cultivares.